Muy buenos días, tardes. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa convocada por trabajadores y extrabajadores de la Dirección de Noticias de Canal 22 Televisión Metropolitana SADCB. Agradecemos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal su hospitalidad y para iniciar esta conferencia de prensa daré la palabra a Juan Jacinto Silva, nuestro destituido director de noticias, para comenzar. Muy buenas tardes a todos, compañeros periodistas, que nos hemos visto en muchas batallas y nos hemos seguido en distintos espacios, la gente de la comunidad cultural que nos acompaña también esta tarde. Les damos las gracias y como saben, esto se está transmitiendo también vía streaming. A la gente que nos está viendo vía streaming también les damos la bienvenida y vayamos directo al grano, porque creo que las cosas que vamos a decir aquí van a poder muy en claro qué está ocurriendo en Canal 22 y dónde está la verdad. Permítame un segundo. Raúl Cremú ya no se puede esconder en el recorte presupuestal de Canal 22. Los despidos injustificados en contra de Guadalupe Pereira, Alejandra Flores y Marcos Daniel Aguilar, Irma Gallo ya ha sido notificada que puede correr igual suerte, demuestran el ejercicio patrimonialista de quien se dice defensor de la libertad de expresión. ¿De dónde la persecución? ¿Cuál ha sido su pecado? Hacer uso de la libertad de expresión de la que tanto habla Cremú López. Ahora no puede decir que sería suicida censurar. Ahora ha sido suicida censurar. Guadalupe Pereira lo único que hizo fue decirle frente a frente que Canal 22 es producto del esfuerzo de muchos mexicanos, de profesionistas comprometidos con la cultura y el pensamiento, y de que no teníamos por qué omitir los contenidos que interesaban a la sociedad mexicana, los temas de interés público. Irma Gallo ya había sido amenazada en redes sociales y ayer sentenciaron sus amenazas o concluyeron sus amenazas. Te lo advertimos. En el uso inalienable de su libertad de expresión, denunció la persecución laboral en Canal 22, documentó la secrecía en las decisiones de la Dirección General de Canal 22 y abogó por la libertad de pensamiento. La respuesta, la amenaza de despido. Alejandra Flores firmó las 2 cartas de denuncia donde un grupo de trabajadores de Canal 22 hablaban del acoso, la persecución y el derecho a la verdad. La respuesta, nuevamente el despido. Marcos Daniel Aguilar, el mejor editor en jefe que ha tenido la agencia de noticias N22, salió a los medios a defender su libertad de pensamiento, a denunciar la censura a las voces discordantes y manifestar en el pleno ejercicio de sus garantías la libertad de pensamiento. También fue despedido. ¿Quién sigue? Los otros que firmaron la carta, Huemanzin Rodríguez, que ahora ha sido retirado de la titularidad del noticiario. ¿Quién es más? Puedo dar la lista de todas las otras personas que firmaron la carta porque sé que van a ser los próximos despidos que al señor Cremú López le interesarán. Hemos insistido en el diálogo razonado, en la conciliación, en la inteligencia. No ha habido un solo recurso legal que no hayamos agotado. Está nuestra presencia en las instalaciones de Canal 22, en las cartas públicas dirigidas a las autoridades educativas y culturales y en las solicitudes que nuestro representante legal, Enrique Carpizo, le ha hecho llegar al director general. La respuesta, el despido fulminante de periodistas en Canal 22. Gracias a su política de acoso y censura, la Dirección de Noticias hasta el momento ha salido la mitad del personal que integraba el área a principios de 2015. Y de continuar su irrefrenable impunidad, terminará por desmantelar la columna vertebral de la política editorial de Canal 22. La mitad de los integrantes de la Dirección de Noticias de Canal 22 ha salido en estos 3 meses de acoso laboral y de censura. Raúl Cremú puede seguir mintiendo, puede despedir a todo el personal incómodo de la Dirección de Noticias de Canal 22 y contratando y promoviendo jugosos contratos con el personal que lo apoya, lo asesora y lo confirma en su impunidad. El recorte presupuestal que seguramente saldrá a usar como pretexto de los despidos se ejercerá hasta el año que viene, no es de este año, no hay razón para despedir a nadie este año y mucho menos a gente que tiene no contratos, sino que forman parte de la estructura del canal. El recorte presupuestal, como digo, solo continuará afectando a los inconformes.
Para Laura Barrera, en cambio, seguirán los contratos que solo durante este 2015 representaron el 50% del presupuesto completo de la Dirección de Noticias de Canal 22. Raúl Cremú podrá seguir contratando a colaboradores encargados de hablar de todas las bondades de las reformas económicas, educativas y en telecomunicaciones. Ya no tiene nadie que critique ni que haga reflexión de análisis en la Dirección de Noticias. Yo digo que la impunidad debe terminar en Canal 22. Nuestras peticiones han sido orientadas al diálogo, como he dicho, a ejercer nuestro derecho a réplica, como hemos insistido, y a que termine el acoso laboral. Nada se ha cumplido. Una nueva administración llega a la Secretaría de Educación Pública y esperamos que estas palabras abonen en terreno fértil por el bien los derechos de las audiencias, que son los que nos están siguiendo y que son a que finalmente les debemos cuentas, y de la televisión pública que nos merecemos. Si quieren, un poco más adelante yo continuaré con este discurso. Marco, adelante. Gracias, Juan. Bien, para nosotros, como el grupo de periodistas de la Dirección de Noticias que hemos salido, que están amenazados de salir, o que esto tiene una doble vertiente, no es un conflicto laboral como ha insistido el señor Cremú y sus voceros. Sí tiene implicaciones laborales severas, como veremos aquí, pero sobre todo tiene implicaciones en términos de libertad de expresión. La política de conculcación de la libertad para expresarnos desde Canal 22, en ese sentido constituye una flagrante violación de nuestros derechos humanos y además tiene implicaciones en la vida social de México, porque silencia a un grupo de periodistas cuyo único trabajo era sencillamente llevar a Canal 22 una agenda diversa desde una perspectiva amplia de cultura, no cultura solamente como la expresión estética, sino también cultura como las relaciones de la vida social. Puesto que esto es una violación flagrante a una serie de derechos humanos, exigimos públicamente, solicitamos públicamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eventualmente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que dicte medidas, que disponga que se dicten medidas de protección, particularmente para los periodistas, los y las periodistas que están siendo ahora mismo acosados y a punto de ser expulsados, quienes están en curso de expulsión y además quienes han sufrido amenazas, particularmente por redes sociales y llamadas telefónicas, entre quienes nos incluimos, por supuesto, Irma Gallo, Maridalia Gómez y yo mismo, y además exigimos medidas de protección para Juan Jacinto Silva. Ha habido información anónima, pero bastante riesgosa a nuestro juicio, que parece pretender desacreditar la labor de Juan, la espléndida labor de Juan, conocida, que le dio enorme relevancia a la política editorial de Canal 22, pretendiendo aún inculparlo por la vía civil, administrativa y penal de supuestos irregularidades administrativas que él no menciona, pero que me parece fundamental. Si Raúl Cremú sigue impune, entonces quienes serán más dañados en esta cauda de impunidad serán Juan Jacinto Silva. Entonces, insisto, solicitamos públicamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dicte medidas de protección. Habitualmente, cuando hablamos de violencia contra los periodistas, solemos pensar en atentados contra nuestra vida o contra nuestra integridad física, mental, personal. Esto es una violencia contra los periodistas y si no actuamos como sociedad y como gremio, esta violencia se va a exacerbar. Finalmente, pensamos que quienes están más en riesgo por razones de su condición laboral, por razones de su larga experiencia y por razones de la virulencia con la que ha actuado el señor Raúl Cremú son Guadalupe Pereira, que está aquí con nosotros. Me parece que es
increíble que una periodista con su trayectoria, que tiene 13 años en el Canal 22, que ha sido una periodista ejemplar dentro y fuera del Canal 22, a los 65 años de edad, tenga que ser expulsada de su fuente de trabajo, inexplicablemente, porque se supone que Canal 22, Televisión Metropolitana de CB, tendría que estar respetando sus derechos humanos y sencillamente la echa sin ninguna garantía de ningún tipo, no obstante su historial y su edad. Pensamos que es importante que ustedes estén aquí por eso y creemos que este es un buen momento para difundir algo que es inadmisible y que por alguna razón se ha perpetuado, porque esto tampoco es nuevo, no es de junio cuando se agudizó, sino esto es algo que ocurre desde que a principios de 2013, a los pocos semanas de haber tomado posesión el presidente Enrique Peña Nieto, al llegar Raúl Cremú, esto inició. Y también pensamos que es apremiante que el nuevo secretario de Educación Pública, el señor Nuño, se manifieste y que el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovarí de Teresa, exprese claramente su posición frente a esta serie de sucesos lamentables, indignos y violatorios de los derechos humanos. Voy a dar la palabra a nuestro compañero Marcos Daniel Aguilar, que es uno de los compañeros que acaban de ser despedidos y uno de los que firmaron desde las primeras cartas. Adelante, Marcos Daniel. Le recordamos que estamos también transmitiendo, aparte por streaming, por Twitter, Canal 22 sin censura. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y acompañarnos. Simplemente quiero contarles un poco la experiencia que he vivido personalmente en estos últimos meses dentro de la Dirección de Noticias de Canal 22. Tengo algunos puntos que precisar. Desde la agencia de noticias, después de firmar las dos primeras cartas en donde denunciábamos el acoso laboral y el proceso de censura y de limitación a la libertad de expresión en el área y libertad editorial en el área de noticias, salió una parte importante de los compañeros que trabajaban para las producciones de Global, El Observador, y a lo que a mí respecta, uno de mis colaboradores, Fernando Troncoso, pieza fundamental para la realización de los trabajos audiovisuales que difundimos en el noticiario todos los jueves y que difundimos en la página del Canal 22, cuyo contrato finalizaba, un contrato de Fernando finalizaba el 30 de junio. Forzosamente tenía que ser renovado ese contrato, no había ninguna limitante. El presupuesto alcanzaba perfectamente, como lo manifestó el ahora encargado del despacho, Rafael García Villegas. Sin embargo, su contrato ya no fue renovado. Era una plaza, era un lugar de 5,000 o 6,000 pesos mensuales, que significa nada para el presupuesto del Canal 22. Y esa pieza fundamental para la agencia de noticias fue quitada a partir de julio de este año. Conforme avanzó el proceso, nos fuimos sumando más compañeros, Huemanzin Rodríguez, yo mismo firmamos ya la segunda carta que se le envió al presidente de Conaculta y al entonces secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, en donde no hubo una respuesta al momento en ese mes de julio y principios de agosto. ¿Qué pasa finalmente? El jueves pasado, poco antes de que yo entrara al aire, era jueves, estaba listo para presentar una entrevista con la doctora Silvia Torres Painberg, que preparó el equipo de la agencia de Noticias 22. Nos manda a llamar el representante legal del canal, Enrique Herrera,
me parece increíble, insólito y es absurdo. Nos manda llamar a Guadalupe Pereira, Alejandra Flores y a mí en su oficina, junto con el representante legal y el gerente de administración. Es increíble, en 5 minutos nos despacharon a los 3. O sea, en 5 minutos despacharon la carrera por más de 10 años de Guadalupe y de Alejandra en el canal, y la mía de 8 años dentro de Canal 22, en donde se nos informa que nuestros contratos habían rescindido, se habían acabado, contratos que tenían una vigencia hasta el 31 de diciembre. Entonces se nos notificó que nuestra última fecha en que íbamos a recibir un pago por nuestro servicio iba a ser el 15 de septiembre y que por favor a partir del 28 de agosto ya no nos presentáramos en el canal. Así de simple y así de rápido. Quiero precisar aquí algunas cosas. Ellos argumentan que el contrato acaba según el Código Civil Federal en sus artículos del 2606 al 2615. Lo que hay que precisar aquí, y hay que ser muy puntuales, es que nosotros como trabajadores no estamos regidos bajo un código civil. Somos trabajadores que estamos regidos por la Ley Federal del Trabajo. No se está acabando el contrato. Esto a todas luces es un despido. Es un despido del patrón, en este caso la dirección y el área jurídica y administrativa, nos están despidiendo a nosotros, con base en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se especifica que somos trabajadores y hacemos un trabajo subordinado a la instancia para la cual estamos laborando. Esta es una violación, a nuestros derechos laborales y es una violación a nuestros derechos humanos, a los derechos humanos que marca el artículo 1 de la Constitución. ¿Por qué lo digo? Todos teníamos un trabajo estable dentro del canal, todos teníamos un escritorio y una computadora, todos teníamos un horario y un horario de entrada y un horario de salida para hacer nuestros quehaceres. Contábamos con todos los beneficios, todos los servicios de seguridad social, prima vacacional, vacaciones, aguinaldos como corresponde en la ley, aportaciones al seguro social. O sea, somos trabajadores, o sea, no se acaba el contrato, es un despido. Y con base en eso tomaremos las medidas necesarias si esto continúa. ¿Qué pasa? Nos dan un aviso, un acuse de recibo donde se especifica todo esto. Y bueno, según este aviso, ya hoy ya no me tengo que presentar en el canal. Sin embargo, ellos dicen que tengo que trabajar hasta el 15 de septiembre, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pasa que hay un contrato ilegal y hay un aviso ilegal de finalización de una relación laboral, que es lo que sucede en este caso con Guadalupe Pereira, Alejandra Flores y conmigo, y esa misma notificación le iba a llegar a Irma Gallo el pasado viernes, no asistió, pero iba a ser el mismo procedimiento. Quiero enfatizar varias cosas en términos personales. Cuando pregunté por qué se finalizaba mi contrato, pues argumentaron lo que ya dijo Juan Jacinto Silva, que me dicen, pues ya sabes, del recorte presupuestal. Listo, se acabó, eso es todo lo que me dijeron. Ya sabes, del recorte presupuestal. Yo solamente me pregunto algunas cosas. La agencia de noticia es la única área de la Dirección de Noticias que prepara trabajos especiales. Somos la única área, y el equipo con los 3 reporteros y hasta antes de julio los 2 editores, quienes preparábamos los reportajes de investigación que presenta el noticiario de las 7 de la noche de Canal 22. Nadie más trabajaba reportajes especiales con esa calidad y con esa profundidad.
no se me notificó entonces por qué se me separaba del cargo y por qué ya el canal no necesitaba de mis servicios, cuando evidentemente ese mismo día, el jueves, íbamos a presentar una entrevista exclusiva con la profesora que recientemente fue anunciada como nueva presidencia de la Unión Astronómica Internacional, que ni siquiera la nueva área, el nuevo equipo editorial del despacho encargado de noticias se les ocurrió hacer. O sea, no hay justificación presupuestal alguna aquí. Entendemos que es porque firmamos las cartas de denuncia. Tenemos proyectos en la agencia vía internet para los siguientes festivales, Cervantino y FIL de Guadalajara, que ya han sido también estudiados por estas mismas instituciones y que se les ha sido presentado sobre todo a las instituciones del Cervantino, y ahorita pues no, esto está en vilo. Simplemente quiero reiterar que es un despido, no una finalización de contrato, y que es totalmente ilegal y contradictorio, ¿no? Contradictorio en el sentido de que no hay un argumento económico aquí, de presupuesto aquí. No hay justificación, esto se va a ejercer hasta 2016, como lo dice Juan Jacinto Silva. Bueno, por el momento es todo. Seguida, nuestra compañera Alejandra Flores, que es reportera y además es conductora, o era, porque ya no puede entrar al canal. Entonces, es otra de las compañeras. O sea, no olviden que primero salimos un grupo de los programas que hacía la Dirección de Noticias, de Global, el 22 y El Observador. Ahora salen ellos y están en puerta otros, como la propia Irma Gallo. Adelante, Ale. Gracias, Marco, y gracias a todos por venir. Pues yo quiero reiterar en esta parte de cómo se nos fue notificada la rescisión del contrato, de que hablan primero que nada de un aviso de terminación de contrato por honorarios, echando por la borda 8, 10, 15 años en un canal. Entonces, cuando uno les pregunta, número uno, al licenciado Herrera, yo le pregunté, ¿por qué la causa de mi despido? Y lo que me dijo fue, pues no sabría decirte, no hay una causa como tal. ¿Cómo que no la sabe? ¿Y quién le ordenó a usted que me avisara del término del contrato? Pues lo mismo, no sé decirte quién. Bueno, ¿de dónde recibió la orden? Pues evidentemente de las autoridades del canal. O sea, ¿quién? Se negó en todo momento a decir Raúl Cremú. No hay más. Hasta después fue que empezó a argumentar cuestiones económicas. Punto y aparte, están vulnerando, ya lo dijeron, nuestros derechos laborales, derechos humanos, pero sobre todo de un sector de la sociedad vulnerable. 2 mujeres que son madres solteras, Irma Gallo y yo, y la señora Guadalupe Pereira, que es una persona de la tercera edad, con más de 20 y tantos años en los medios. Punto y aparte, estoy hablando como Marcos de una paradoja, porque se nos corre, porque la palabra es despido, no rescisión de contrato, por ejercer la libertad de expresión, que se supone es uno de los pilares, sobre todo de un medio público. No le corresponde a nadie que esté en la silla de la dirección general, que quede muy claro. Por otra parte, estamos hablando también todos nosotros aquí de un desmantelamiento. ¿Por qué? Porque había otras áreas por donde empezar a maquinar cómo deshacerte de personal y de gastos que ya no puedes sostener. Había otras alternativas, no voy a ahondar en ellas porque nos va el tiempo. Sin embargo, había otras, no del área sustantiva y más importante, y que es la cara del canal. Número 1, se conoce Noticias 22 desde hace ¿cuántos años? La dichosa palabra, por supuesto, es otro de los programas señeros. Sin embargo, Noticias 22 es una de las áreas neurálgicas, donde más podemos enterarnos del quehacer de los creadores, de los artistas, de los intelectuales, ante una oferta comercial que deja mucho que desear, por supuesto. Por otro lado, pues evidentemente nosotros lo que queremos, y que quede bien claro, estamos hablando por la sociedad, por un canal público. No somos solamente unas mujeres que estamos ahora en la calle con los tantos millones que hay en el país. Ahora, yo quiero retomar, si me lo permiten brevemente, las palabras de Sergio Raúl López, subdirector, lo conocen muchos, y tú lo conocerás mejor, Huemansin, subdirector editorial de la revista Cinetoma.
periodista cultural. ¿Por qué? Porque él nos apoya y creo que sintetiza muy bien lo que está sucediendo y lo que hay detrás de todo este desmantelamiento. Dice así, voy a citar tal cual: a los periodistas no solo se les silencia torturándoles o asesinándoles, como el terrible caso de Rubén Espinosa que todos sabemos, sino considerando peligroso lo que dicen, amenazándolos económicamente o cercenando ciertos temas de la agenda que se les exige ya no manejar. En otro párrafo dice: el canal cultural del Estado mexicano no le pertenece a quien ocupa el escritorio del director en turno, sino al público, a todos nosotros que lo siguen, también a la comunidad, por supuesto, a la comunidad cultural que se encuentra aquí representada, a quienes les agradecemos mucho que estén aquí, que lo alimentan, por supuesto, y que en general debería ser un sitio para consolidar la discusión pensante y el ejercicio de la libre oposición de ideas. Negarse al debate público, que es lo que ha hecho el señor Raúl Cremú, es ejemplo y parte de esa actitud acultural en la que la voz de la fuerza se impone al resto de las voces, al resto de las opiniones, al resto de pensamientos y mentalidades. La emisora cultural es ahora el canal acultural de México, y eso es una pena. Gracias. Bien, pues me toca también hablar. Básicamente haré un recuento de lo que me atañe. Desde que comenzó todo esto, ha habido una serie de represiones, ha habido una serie de desquites, un acoso por parte de diferentes sectores del mismo Canal 22. Y creo que hay que darles nombre. Hay que hacer responsables a las personas de sus actos. Como ustedes han escuchado, al momento de la forma en la que despiden a Alejandra Flores, a Guadalupe Pereira, a Marcos Daniel Aguilar, les rescinden el contrato, estamos hablando de un personaje que es el señor Herrera Carpio. Con todo esto que ustedes han escuchado, estamos ante una forma injustificada de un despido. Y si no quiere mencionar quién es la persona importante, bueno, él con sus actos se convierte en esa persona. Número 2, en mi caso he sido acosado por cuentas de Twitter de personajes que forman parte de la nómina de Canal 22. Una es la señora Carla Higuera, que es del Departamento de Comercialización. Y la otra es Juan Carlos Díaz. Juan Carlos Díaz, que forma parte del departamento legal del canal, nada más y nada menos la persona que hace los contratos. Ustedes díganme si uno tiene que soportar este tipo de circunstancias, ¿no? Sin contar la forma en la que hemos sido tratados durante estas semanas y meses en Canal 22. A mí se me dijo verbalmente, porque esa es otra cosa, nunca llega a un documento firmado. Nadie se hace responsable y todos colaboran en este trabajo. Todas las personas que nos están diciendo esto colaboran en este trabajo. Me dijeron de manera formal: tú ya no vas a aparecer por orden de Raúl Cremú, tú ya no vas a aparecer en el noticiario y ya no vas a estar en la cobertura diaria, vas a hacer reportajes para que no te distraigan. Bueno, he conducido, he hecho reportajes, he hecho nota diaria desde 1996 a la fecha, hasta hace unas semanas en Canal 22. Esa es la forma en la que están operando. Es desesperar, es presionar, y esas son también formas de violencia. La violencia no es golpear únicamente. La violencia no es solamente lo que estamos viendo que ocurre en estos estados que desafortunadamente están viviendo el narcotráfico, están viviendo la corrupción, están viviendo todas las consecuencias de una serie de políticas que no han sido o aplicadas o que han sido fallidas, erróneas o ausentes. La violencia también, y es el motivo por el cual estamos aquí, ocurre con la omisión, ocurre con la mentira, ocurre con el acoso, ocurre con el engaño. Un engaño que nos han hecho a nosotros y que estamos en un medio público y somos parte de un medio informativo. Le están haciendo también a la audiencia y es un engaño que también recae en las personas que pagan sus impuestos, con los cuales se mantiene el Canal 22 y el salario de todas las personas que trabajamos allí. Así que por eso estamos aquí, en este lugar,
porque estamos siendo violentados. En ningún momento nosotros hemos correspondido a su actitud, a sus juegos, a sus opciones. Todo lo hemos hecho a través del cauce legal. Por eso también estamos aquí. Hemos ido hasta donde nos ha permitido la ley. Confiamos en ella. Sé que son tiempos difíciles, sé que también no hay muy buenas o gratas experiencias al respecto, pero confiamos en ella, porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir estos caminos y tenemos que aludir y confiar también en que las personas a las que estamos acudiendo, no solamente a ustedes que nos acompañan, a ustedes que nos están viendo, a ustedes que han venido a cubrir la nota, sino también todas estas personas que están en la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y también en la Secretaría de Educación Pública. A eso aludimos. Nosotros venimos, para eso estamos en Canal 22 y no en otro lado. Estamos porque queremos construir. La destrucción es muy fácil, permanecer es difícil. Construir lleva bastante tiempo. Y nosotros estamos en medio de una tragedia. La tragedia es cuando, y lo cuenta Platón en Gorgias, cuando Platón se acerca a Caliclés. Caliclés, un ex soldado, musculoso, grande, fuerte. Y Platón, Sócrates ya saben cómo es, ¿no? Bajito, calvo, de nariz chata. Algo divertido, algo borrachón, algo entretenido, algo gracioso. Y al momento de intentar dialogar con Caliclés a propósito de la ley, Caliclés le dice, no, la ley no, physis. De lo que se trata es el poder del cuerpo. Si yo tengo un cuerpo poderoso y no te someto con él, entonces le soy indigno a mi cuerpo. Es lo que le dice Caliclés. Y lo que le dice Sócrates, no, es la ley y es la educación la que nos hace iguales a todos. Por eso estamos aquí, en este lugar, y por eso trabajamos en Canal 22. Porque eso estamos aludiendo, a construir una sociedad, a evitar la violencia en un momento crítico de nuestra historia y a ofrecerle a la gente, al teleauditorio, la mayor cantidad de opciones para escoger la más digna de las vidas posibles. Eso es lo que nosotros buscamos y es justo lo que estamos padeciendo. Por eso digo, estamos viviendo una tragedia. Estamos aquí también, y por último, queremos invitar de la manera más cordial al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a que revise esta situación de Canal 22, ahora que él está entrando, tomando parte de este puesto. Y también lo hacemos de la manera más sentida porque no entendemos por qué el día en que se dan a conocer los cambios en el gabinete, unas horas después es cuando viene esta rescisión de contrato con esta violencia y con esta contundencia, con esta, no sé si decirlo urgencia, me parece que es más ira. Insistimos en generar un diálogo, las cosas se construyen hablando. Somos comunicadores y estamos en un medio de comunicación. Insistimos en nuestro derecho de réplica y el cese del acoso laboral. No solamente para quienes hemos firmado, sino para todas aquellas personas que expresan estar en contra de algo que significa un abuso. Ya veremos también esta denuncia por acoso a la libertad de expresión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y convocamos gentilmente a la sociedad civil que se integre a colaborar en la construcción de este país. Nos estamos refiriendo, es muy difícil, estamos refiriendo a ser ciudadanos, a responsabilizarnos en lo que nos compete, en lo que nos toca. Canal 22 es parte de lo que ha sido creado a través de todos nosotros, no solo los que trabajamos, ustedes que lo ven y ustedes que pagan impuestos. Convocamos de la manera más gentil a la sociedad civil a participar en un encuentro sobre medios públicos que estamos organizando y que consideramos que estará en próximas fechas, ahí el mes de octubre. Por último, también queremos mencionar que dentro de toda esta violencia existe otro elemento que es fundamental. La violencia es también cuando se habla a nombre de todos. Nosotros no queremos hablar a nombre de todos. Nosotros queremos
exponer la situación por la que estamos viviendo y queremos invitarlos a que se informen de la mejor manera, como siempre debemos de hacer ante todo caso, para tomar la mejor de las decisiones y para construir de mejor manera. Que mejor piensa, ese que mejor decide. Y en esa violencia que me refiero de no incluirnos o no pensar o dar por hecho que todos creemos lo mismo, pensamos iguales, también reclamamos que esa es una de las formas en que ha sido usado Canal 22. Cierro con esto. ¿Cuándo comenzó este acoso? Este año. ¿Cuándo comenzó la situación en Canal 22? Bueno, ustedes como teleauditorio tal vez lo tendrán más claro que nosotros, pero uno de los momentos más desconcertantes fue el pasado mes de noviembre, al final de una de las mesas del Encuentro Internacional de Televisoras Públicas, organizado por Canal 22, en su segunda emisión que ocurrió en el estado de Puebla y que fue clausurado este encuentro con una conferencia de Ignacio Ramonet. Al final de esta conferencia transmitida en vivo y que ustedes pueden buscar en Google o en YouTube, al final de esta conferencia, fuera de guión, el señor director de Canal 22 subió al escenario, le agradeció a Ignacio Ramonet y terminó diciendo que en Canal 22 todos estamos con Moreno Valle. Esa es una de las tantas cosas que hemos reclamado. La forma en la que ha sido utilizado el Canal 22 como una plataforma política en donde nos incluyen a todos. Mi trabajo no es para respaldar a nadie más que al trabajo que estamos haciendo y por supuesto a la construcción de Canal 22 que costó mucho esfuerzo por muchas personas con salarios raquíticos. Éramos 37 personas las que creamos Canal 22. Y de esas 37 personas yo entré un poquito más tarde y la única plaza que había era de 1,000 pesos, que era la de mensajero. Y así estuve un rato, solamente porque quiero al Canal 22, porque creo en el Canal 22 y porque así crecí. Crecí con esta cultura que existe en el país y existe en las instituciones. Así creamos Canal 22, 37 personas. Si hacemos cuentas, años después, 22 años después, el departamento de noticias somos 45. No somos demasiados. Y en 2 meses, 20 personas ya no han sido contratadas, han sido despedidas o sus contratos han sido rescindidos. Esa es la proporción de lo que está ocurriendo y por eso nombro la tragedia en el más clásico de los sentidos. Bueno, pues antes de dar paso a preguntas, si las tuvieran, los compañeros tienen preparado el video del beso de Cremú. No, este video indigno donde Cremú pone sus órdenes a los trabajadores de Canal 22. También debo informarles que hay una investigación en curso. Hemos recibido la notificación de la Secretaría de la Función Pública sobre una investigación en curso hacia la administración del señor Cremú y en particular a su cargo como director. ¿Y está lista, Olin? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a esperar un minuto. Yo nada más quisiera comentarle a los compañeros de la prensa que al final se les entregará este dossier que tengo en las manos, donde queda claramente expuesto la censura que hubo en Canal 22. Incluyen los oficios que a mí me levantaron, el acta administrativa por desacato, por haber sacado la nota de Carmen Aristegui, a la que nos hemos referido con insistencia, y aquí está el oficio donde a mí, por supuesto, no mencionan que me habían censurado, solo que no había obedecido una instrucción verbal. Pero acompañan a este documento dos oficios más, 2 circulares más de la Dirección General, donde directamente me quitan la posibilidad de hacer el programa El Observador y que a partir de ese momento todos los criterios editoriales tenían que pasar por la Dirección General. Con estos documentos estoy demostrando que el señor Raúl Cremú mintió el día que salió en Noticias 22 y dijo que prueba de que había libertad de expresión en el Canal 22 es la nota de Carmen Aristegui que habíamos preparado. Esa nota la preparé yo con mi equipo editorial y esa nota la saqué yo en contra del señor director de Canal 22. Señor Raúl Cremú, si me está oyendo, quiero que por favor tenga por lo menos la dignidad de reconocer que usted a mí me acusó de desacato y que usted a mí me acusó de decir
que yo lo había desobedecido y por eso me quitó toda la autoridad, me quitó el poder de mi firma, me quitó el ingreso a las reuniones de directores generales y a partir de ahí, como en novela de Kundera, me fueron borrando del canal. Era imposible seguir permitiendo que me tratara de esa manera y por eso me fui del Canal 22. Y señor Raúl Cremú y señora Laura Barrera, dejen de mentir, por favor, porque han sido cómplices en el acoso a todo el personal del área de noticias. Yo no me he llevado un solo peso. La señora Laura Barrera tiene en estos momentos más de 3 millones de pesos por contratos, por sus trabajos donde hay conflicto de intereses. Yo reitero, esto lo hago público para que vean de qué lado está la razón. Ya basta de mentiras. Bueno, aquí vamos a ver esta parte que mencionaba Huemantzin. ¿Listo, Lin? Con el propósito de clausurar este encuentro que hemos llevado a cabo aquí en Puebla. Huelga decir lo agradecidos que todos los miembros de Canal 22 estamos con Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla. Bien, pues gracias, Oli. Bueno, pues ahora si desean vamos a iniciar una ronda de preguntas. Algo que estaba diciendo, ¿hay otro video? ¿Sale, Oli? Una cronología. Bien, entonces si nos permiten. Esos son breves. Desde el pasado 22 de junio de 2015, trabajadores, colaboradores y periodistas de Canal 22 denunciamos diversos actos de censura durante la presente administración del director general Raúl Cremú. El pasado 16 de marzo, el director general de Canal 22 informó al entonces director de noticias, Juan Jacinto Silva, que no transmitiera la nota sobre el despido de la periodista Carmen Aristegui. En un acto de ética y profesionalismo, el equipo editorial de noticias decidió transmitir una nota equilibrada al respecto. 2 días después, el 18 de marzo, Juan Jacinto Silva, director de noticias, recibió un acta administrativa de la Dirección General por desobedecer una orden directa de Raúl Cremú. Otra de las consecuencias fue el memorándum interno donde se le pedía a la Dirección de Noticias enviar todos los contenidos de las emisiones de Noticias 22 con 15 días de anticipación. Orden inusitada para esta redacción que había tenido libertad editorial antes de esta administración. El jueves 18 de junio, la periodista Maridalia Gómez escribió en su cuenta de Twitter que el programa Las Huellas de la Violencia, correspondiente a la serie del Observador que ella había investigado, fue censurado. Al día siguiente, el viernes 19 de junio, Juan Jacinto Silva fue reprendido por Cremú con el argumento de que no podía controlar a su gente. La discusión concluye en la renuncia verbal de Silva. Desde el pasado 22 de junio, firmamos una primera carta. Esta misiva denunciaba la inminente salida del aire de los programas semanales El Observador y Global 22. En esta carta responsabilizamos al director de Canal 22, quien ha utilizado nuestro canal público como proyecto de plataforma política personal. El martes 23 de junio, día del 22º aniversario de la televisora cultural, durante la transmisión de Noticias 22, Raúl Cremú López tomó el espacio para deslindarse de los señalamientos firmados por los colaboradores de Noticias. Como lo hizo en medios impresos y la radio, en la transmisión en vivo descalificó a los 12 firmantes de la primera carta. Utilizó el espacio de Noticias 22 durante 12 minutos con 11 segundos, mismos que no estaban contemplados en la orden del día. Con su descalificación y el uso no acordado del tiempo dentro del noticiario, le mintió a los trabajadores y a todo el teleauditorio. El martes 30 de junio, algunos de los 33 firmantes de la segunda carta nos presentamos en la entrada principal de Canal 22 para recibir la respuesta del derecho de réplica que solicitamos al director general Raúl Cremú por haber utilizado el espacio de noticias de manera patrimonialista. En el encuentro se ofreció un espacio para que el derecho de réplica fuera grabado en ese momento, pero sin fecha para su transmisión. Todo quedó en la entrega de nuestra petición por escrito, a la cual les darían respuesta las autoridades de Canal 22. El desmantelamiento del área de noticias era evidente. El 30 de junio de este año se terminaba el contrato de todos los trabajadores que cobraban por honorarios. Entonces comenzó la purga soviética. Los que firmaron la primera carta no se les iba a renovar el contrato y los que firmaron la segunda solo se les iba a dar uno por 3 meses.
Al final, 7 personas que trabajaban dentro del área de noticias ya no se les renovó el contrato por el hecho de firmar la primera o la segunda carta. En Canal 22 se les renueva el contrato a los amigos o a los que se quedan callados. Con fecha 7 de agosto, a través de un oficio, se reiteraba por tercera ocasión la realización de un convenio para aclarar 3 puntos. 1. Formalizar el compromiso y términos para el derecho de réplica. 2. La inexistencia de irregularidades en prestaciones sociales y acoso laboral. Y 3. La falsedad de amenazas correspondientes al despido de personal involucrado en las cartas de oposición pública a la violación de derechos humanos. Hasta la fecha, no se ha dado respuesta a estas peticiones. Hay trabajadores y personas públicas que siguen en espera de esta. A partir de mi participación en la segunda carta, en donde demandamos un derecho de réplica, comencé a ser acosado por diversas personas, entre ellas de manera particular 2 cercanas a la dirección de Canal 22, de Raúl Cremú. Por un lado, una de las personas que está en el departamento jurídico y otra persona que está en el departamento de comercialización. De esa misma manera, poco a poco, las circunstancias en Canal 22 fueron cada vez más incómodas. Posteriormente, en el mes de julio, me asignan un reportaje en Colombia y al regresar me dicen que yo ya no formo parte de la conducción de Noticias 22 y que dejaré de reportear de manera cotidiana. Todo esto en órdenes verbales, nunca nada por escrito. Después de unos días me reintegran a la labor cotidiana de reportero, pero ya no a la conducción. El 27 de agosto, Enrique Herrera, representante legal de Canal 22, llamó a 3 de los trabajadores firmantes para informarnos que nuestros contratos con la televisora habían concluido. Eso está fuera de la normatividad, pues nuestros contratos deberían durar hasta el 31 de diciembre de este año 2015. Bien, vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Estamos a sus órdenes aquí para exponer. Angélica. Bueno, nosotros iniciamos un procedimiento administrativo en el módulo de la Secretaría de la Función Pública de Televisión Metropolitana en SADCB y al otro día nos informó a través de Marcos Daniel que iniciaba el curso de la investigación para determinar si procedía el trámite, el procedimiento administrativo. Además, ha habido interlocución, comunicaciones entre nuestro abogado Enrique Carpizo y el área jurídica de Televisión Metropolitana SADCB, pero hasta ahora no ha habido ni una explicación pública directa a nosotros como trabajadores, no ha habido ninguna explicación clara al público de Canal 22, salvo las justificaciones y las defensas personales en el noticiero aquel 23 de junio, y nosotros y una serie de intercambios epistolares donde solamente el área jurídica ha dado largas. Eso es todo lo que hay. Nosotros vamos a hacer una solicitud formal de que la comisión solicite medidas cautelares, sobre todo para nuestros compañeros que están ahora en mayor riesgo, incluido a Guadalupe Pereira y Juan Jacinto, y además de otros recursos legales. Por ejemplo, es absolutamente pertinente el amparo, el juicio de amparo, en particular en lo que tiene que ver con el hecho de que se nos ha negado el derecho de réplica, que está en el artículo 6 constitucional. Jacinto, ¿podrías hablarnos un poco más de los actos de censura, aparte del tema de Aristegui, qué otros temas le censuraron? ¿Y qué pasó después de que el señor hizo esa expresión de apoyo a Moreno Valle? Bueno, en lo segundo nada, absolutamente nada. O sea, pero ustedes le dijeron algo.
después del apoyo a Moreno Valle? Yo no estaba en ese momento cuando él declaró esto, no. Yo, de hecho, me enteré hace unos minutos del apoyo a Moreno Valle, pero eso es un botón de muestra de muchos más que yo podría quedarme aquí una hora diciéndoles exactamente todas las relaciones políticas. Si alguien conoce las relaciones políticas del señor Cremú López, soy yo. Y yo trabajé con el director general y yo estuve en todas las reuniones de dirección del canal, ¿no? Cuando yo ya fue imposible mi estancia ahí porque yo ya no concordaba en ninguna de estas políticas, yo decidí salir, ¿no? ¿Qué otros casos concretamente me dices que, además del caso de Carmen Aristegui? Te leo una parte del boletín porque sabía que esta pregunta la harían y menciono dos cosas. Primero algunas referencias a él y luego los casos. Raúl Cremú quiere un canal aséptico, sin crítica, sin censura, sin pluralidad. Desde su llegada en enero del año 2012 ha establecido una política de confrontación. El director general de Canal 22 ha dicho que la idea de algunos programas que él ha mencionado, Ángulo Crítico, El Observador y Global, fueron idea suya. Miente, el primero lo produjo Ana Cruz y los otros dos fueron diseñados por el equipo de la Dirección de Noticias. Nunca ha participado en su elaboración ni en su agenda editorial y siempre los relogó a horarios de menor audiencia en el canal. El 23 de junio del 2015, como decíamos, en horario estelar y con la complacencia de Laura Barrera, Cremú López sostuvo que nunca censuró la información de Carmen Aristegui. Miente y prueba de ello es el acta administrativa que está incluida en el dossier, por desacato que me hizo llegar también los dos oficios que menciono, el 029-2015 y el 030-2015, donde le retiró la producción del Observador a Noticias y terminó con la independencia editorial de esta área. A partir de ese momento, la política de censura informativa se multiplicó. 1. El programa Los Derechos Humanos en México, una visión internacional del programa Global 22, nunca salió al aire, se quedó en el escritorio de Cremú López. BIOS, Naturaleza y Sociedad, una coproducción de Canal 22 con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que Cremú López, frente a mí, ha calificado de crítica. Me decía, ¿por qué siempre le buscas el lado crítico a todo lo que hacen el lado? ¿Y por qué retratan a esos personajes, a esos indios feos? Me decía. Bueno, estos son dichos, yo no lo puedo comprobar, yo nunca grabé nada de esto a pesar de la petición de mucha gente que me decían, grábalo, jamás lo hacía yo, las cosas se hacen de frente, yo estoy diciendo solamente lo que él y yo sabemos y él sabe que yo estoy diciendo la verdad. Este programa, esta serie sigue sin salir al aire porque él considera que no tiene la calidad. Yo tengo 30 años haciendo televisión. Entonces no me puede a mí hablar de calidad, se lo puede decir a otras personas. A mí no me puede hablar de calidad. Es evidente que el tono crítico nunca le gustó. Están por presentarlo en unos días por presión más de la Conavio, pero no por el gusto de él. Él llegó a decirme, frente a frente, mientras yo esté aquí en este espacio, este programa no saldrá al aire. Y tú tienes un problema, Juan Jacinto. El que manda está de este lado del escritorio. Repito, van dos. El programa Las Huellas de la Violencia, del que todos han escuchado, de Maridalia Gómez, nunca salió al aire, a pesar de que él se comprometió que iba a salir. Y el compromiso que hizo públicamente de mantener al aire El Observador y Global, esto está sentado en una entrevista que le hizo Marta Naya, es que salió el 22 de junio del 2015, tampoco cumplió. Frente a este sistemático libertad de expresión, como digo, han salido más de 20 periodistas, o sea, la mitad del trabajo periodístico. ¿Qué pasó después? Evidentemente el trabajo que nosotros hacíamos tenía que transformarse, tenía que adaptarse, hasta que finalmente fue irresoluble las diferencias entre él y yo, y yo decidí salir de Canal 22. Podría hablar de más ejemplos y podría hablar de más palabras de Raúl Cremú. La primera que me viene a la mente fue la primera comparecencia pública que tuvo con todo el personal del Canal 22, y lo primero que hizo frente a los 300 trabajadores del Canal 22 fue prometerles aumento salarial. Hoy está corriendo a todo el personal de Canal 22. Juan Jacinto, a mí me gustaría saber, buenas tardes, si nos vas a enseñar o nos van a mostrar estos documentos que demuestran que el director de Canal 22 está favoreciendo a su yerno con contratos, si pudieras mostrarlo. Aquí están en el dossier, están al final del dossier, y aquí vienen las cantidades. Obviamente es la empresa de Laura Barrera, y los números de contrato con los que está favorecida van en el dossier, para que ustedes los puedan revisar. Están los contratos, los números de contrato de Laura Barrera, de Viturbio, y de Calipso, del yerno de Raúl Cremú. Y algo que es importante también a propósito de esta pregunta es que una de las características de Raúl Cremú en esta época ya de radicalización de la censura es que ha utilizado periodistas, ha confrontado, ha generado en la redacción un entorno de polarización grave, profesional,
y hoy tenemos por lo menos a Rafael García Villegas, a Laura Barrera y a Víctor Ronquillo actuando prácticamente como operadores de este señor, como si fueran su garrote y como si fueran su rostro, y nos parece particularmente lamentable porque pues ellos tres son compañeros nuestros, nos conocemos en algunos casos hace muchos años y esta situación no tendría por qué existir. Nos dicen nuestros compañeros que manejan mejor esas cuestiones tecnológicas, que estos documentos que pides, Leti, van a estar disponibles por Dropbox. Se los vamos a hacer llegar, ya tenemos sus contactos, ¿no? Los correos y demás. De todos modos, van a estar aquí. Una pregunta para Supremacy. Las pruebas del acoso que recibiste por Twitter siguen en la red social. ¿Tienes captura de pantalla? ¿Se levantó algún tipo de denuncia? Tengo captura de pantalla, forma parte de los archivos que posee nuestro abogado y también están en el dossier. Y una segunda pregunta. Aparte de los recursos por el juicio de amparo, ¿están metiendo otro tipo de recursos en la cuestión laboral por la rescisión de contrato o solo por derechos humanos y libertad de expresión? Estamos trabajando con los abogados que tiene que ver con los derechos humanos, con el acoso, y por otro lado tenemos también un abogado que está viendo únicamente la situación laboral. Sobre eso, bueno, sí, ¿ya van a poner la denuncia? Perdón, un segundo. Perdón, es que ahora que mencionas este acoso en redes sociales del que hemos sido víctimas tanto Marco Lara Clark como Huemancín Rodríguez y como María Idalia Gómez, que está allá en la esquina vestida de azul, yo sí levanté un acta, una cosa que se llama, no sé cómo se llama, ante el órgano administrativo de Canal 22, órgano interno de control de Canal 22, yo sí lo levanté, tardaron años, tardaron como una semana nada más en recibir mis papeles, me pidieron capturas de pantalla, les di las capturas de pantalla y no ha sucedido absolutamente nada. Digo, yo quería aclarar esto porque en esos tweets agresivos, hoy todavía por la mañana, esta persona, Carla Higuera, todavía hoy por la mañana lanzó un tuit diciendo que ella es testigo de las llegadas tarde y del comportamiento antiprofesional de los que estamos aquí. Creo que es la única testigo de algo que no existe. Ustedes pueden preguntar a cualquiera cómo ha sido nuestro comportamiento, por algo llevamos 14 años, 10 años y 21 años aquí. Nada más eso quería decir. Gracias. Perdón, disculpa, es que aquí había una persona antes, perdón. Para la Comisión de Derechos Humanos, ustedes van a presentar una queja, y no sé si ya lo hicieron con las comisiones de derechos humanos. No hemos presentado una queja, estamos organizándonos. Hacer eso pues exige toda una organización logística y pues nosotros también, como nosotros tenemos el feo hábito de comer 3 veces al día, pues tenemos que ganarnos la vida y aparte pues organizar. Ayer mismo acabaron los compañeros a las 3 de la mañana, los que estaban en esa reunión, entonces insistimos en que vamos a solicitar que se dicten medidas cautelares para eso, particularmente para Guadalupe y de protección para Juan. Ahora sí, discúlpame. Lo que pasa es que yo solo tengo una duda. ¿Qué tanto se ha relacionado esta investigación contra las prácticas de Cremú con el que haya despedido al Contralor Interno de la televisora hace unos meses? ¿Qué tanto se ha relacionado, no en tanto a la censura, sino al tema de ocultamiento de las prácticas de corrupción? Esta es una pregunta muy sensible, mi querido Sergio Raúl. Sí, evidentemente había habido una diferencia fuerte con el Contralor anterior. De hecho, ahorita está acéfala, hasta cuando yo salí está acéfalo el órgano interno de control, hay un encargado de despacho, pero está acéfalo el órgano interno de control y sí había mucha inquisición. Sí te puedo decir también, por otro lado, que era exagerada la inquisición. En el caso de Noticias, con quien yo tuve contacto directamente, me pedía casi que yo le dijera que iba a cubrir. Entonces sí, es cierto, hubo mucha, fue muy insistente, fue muy agudo,
pero era exagerado a veces en su manera de hacer las observaciones. Pero lo más importante de lo que acabas de decir, y por eso decía yo podría hablar durante varios minutos sobre las relaciones políticas de Raúl Cremú, es que él se fue porque habló con Virgilio Andrade, y gracias a esa relación con Virgilio Andrade salió el anterior Contralor. Por favor, uno de los titulares que acabo de ver es de los senadores que están por darle el tiro de gracia al derecho de réplica. Esto parece parte de una estrategia macro, no creo que sea de Raúl Cremú. Lo de Carmen Aristegui, lo de ustedes y esto de los senadores parece conectado como parte de una estrategia mayor. Pues en el caso del derecho de réplica está particularmente al final en la colita, se ve que les dolió ponerlo, pero está en el artículo 6º constitucional y también está en la anacrónica ley de imprenta y también está en la ley de telecomunicaciones y federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Está planteada de diferentes maneras. En todo caso, por ahora es un derecho humano y en el caso de que los legisladores desde el Senado pretendían revertirla, pues sería ponernos todavía más años luz de la democratización de los medios. Es decir, si el ciudadano no puede ni siquiera, habiendo sido afectado su derecho a la información, si quiere expresarse por los mismos canales, con los mismos recursos y en el mismo espacio, pues entonces constituiría un impacto severo en los derechos humanos de la información y además sería un terrible retroceso cultural del que tenemos que estar atentos y por supuesto esto es un entorno generalizado que expresa esa manera tan patrimonialista del ejercicio del poder público que ahora mismo ustedes hemos visto que ha costado ya no solamente actos de censura como estos graves y de despido y de despojo, sino también pues la vida y la integridad de muchos de nuestros compañeros a través del país. Si pudieran profundizar en esta petición que van a hacer a la Secretaría de Educación Pública, la acción concreta, si están solicitando una reunión, si van a entregar algún oficio, y por otro lado, ¿qué acción concreta también exigen pues del nuevo Secretario de Educación? Cuando entregamos una de las cartas, la segunda carta me parece, fue directamente a Canal 22, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Educación Pública, también al Congreso, también es donde llevamos esta carta. Nos han mandado un mensaje de parte de Rafael Tovar y de este mismo día y dice que ha seguido la situación con el mismo espíritu desde que todos juntos creamos el Canal 22. Mantenemos desde el CONACULTA nuestra posición de respeto al canal y a quienes ahí laboran comprometidamente. El canal debe continuar como el canal cultural sin moverse un ápice de su vocación original, cultural y los valores que eso conlleva y que desde la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes están buscando una solución a esto. Sin embargo, pues dudamos que no tenga realmente información y que tengamos que ser insistentes. Sí lo vamos a hacer, en efecto, pero evidentemente por la posición que tenía él en presidencia y supongo que porque será una persona informada, y si no debiera informarse de lo que está pasando en un lugar en el Canal Cultural de México, entonces pues eso es más su responsabilidad que la nuestra, ¿no? Es decir, él tiene que darse por enterado ya porque se está ahondando el conflicto. Perdón, Irma. Después sigue ella porque ya me... Nada más una cosa, esta conferencia de prensa es en primer lugar para enterarlo, para enterar al secretario. Tenemos la buena voluntad de pensar que como acaba de llegar, no sabía muy bien de toda esta situación, entonces por eso hicimos esta conferencia de prensa ahora. Mira, este conflicto, esa es una buena pregunta, porque este conflicto ha entrado en una lógica de que es la palabra de Cremú contra la nuestra, y no es así. Hay una serie de derechos que nosotros como ciudadanos y como periodistas en esa doble condición tenemos garantizado. Es decir, el derecho de réplica está en la Constitución, los derechos laborales están en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Entonces nosotros estamos, como decíamos, estamos trabajando con la asesoría del licenciado Enrique Carpizo para la vía que tiene que ver con el conflicto por libertad de expresión. Estamos eventualmente esperando la respuesta de Televisión Metropolitana S.A. de CB
para iniciar, ante la expectativa de iniciar un juicio de amparo para solicitar a la justicia federal su protección por lo que estamos viviendo. Entonces es cuestión de tiempo. Nosotros creemos que esto es urgente, sobre todo porque hay compañeros, como hemos insistido acá, aparte de lo que decía Ale, de despedir a periodistas con prestigio, sin explicaciones, y además mujeres madres, pues tenemos el caso en el que yo he insistido de Guadalupe Pereira y Juan Jacinto, que están en una verdadera situación de vulnerabilidad profesional y que están viviendo una situación de acoso y de violencia que tiene que detenerse, y si no la detienen ellos, la vamos a buscar detenerla nosotros por las vías judiciales que corresponda. Marco, yo quisiera saber, además de las vías judiciales, de todas las vías legales que quieran recurrir, ¿cuándo van a llamar a sus televidentes? Creo que la fuerza de un canal público es la gente que los ve, y en ese sentido creo que se están tardando en convocar pues desde aquí los llamamos, los estamos llamando. Y creo que me gustaría saber más sobre el encuentro, porque creo que los medios públicos es importante que se unan, no es un problema nada más para Canal 22, creo que están sentenciados en esa política muchísimos otros medios. Mira, nosotros habíamos hablado, nosotros estamos organizando, en gran parte es una iniciativa de Guadalupe Pereira, estamos organizando un encuentro donde no solamente hablaríamos del problema específico de Canal 22, sino también sobre la manera en la que se ha limitado en México la posibilidad de construir medios públicos. Entonces, eso serían básicamente las dos vertientes, conjuntando a una serie de figuras relevantes en estos temas. Sí, en relación con el foro, sobre todo lo que me parece muy importante es analizar con profundidad qué son los medios públicos y qué son los medios de servicio público hoy, porque los encuentros, sobre todo los que se han organizado en el Canal 22, no han tenido un reflejo en la televisora. En una reunión de hace 2 meses, el director general nos citó a todos los trabajadores, a los 300 trabajadores, y una compañía del canal de alguna área diferente a noticias le preguntó justamente, y bueno, ¿y este encuentro para qué nos sirve? O sea, ¿para qué sirve hacer un encuentro millonario internacional de televisoras públicas? Y el director le dijo, bueno, pues ya hicimos un libro donde están las memorias, y le dice a uno de sus asistentes, por favor, cuando esté impreso el libro, pásale un libro a la compañera. ¿Qué ha cambiado el encuentro? ¿Cómo han cambiado los encuentros de televisora pública al Canal 22? ¿Cómo ha repercutido para hacer un mejor espacio de servicio público? En el código deontológico está muy claro, debemos contribuir a informar con pluralidad a nuestros televidentes para contribuir al ejercicio democrático de México. Y creo que eso ha sido tomado por cada uno de los que integramos la dirección de noticias para proporcionar así la información. La cultura ya no es la cultura de cuando Huemanzin entró al canal en los 90s. En serio, la cultura hoy es diferente. Donde habla, recientemente entrevisté a Cristina Rivera Garza justamente sobre su último libro, Dolerse, y dice, por ejemplo, el tema de la violencia es parte ya fundamental de la discusión cultural el día de hoy. Y entonces en esa entrevista donde se presenta el director, le dice a Laura Barrera, el Canal 22, en Canal 22 no es un espacio en donde se puedan transmitir todas las actualidades. O sea, el canal no es para todas las actualidades. Entonces, ¿qué somos? ¿No? Y dice, en Canal 22 no se debe transmitir toda la violencia.
dice, ya es demasiado. Y entonces dice, y si se va a transmitir, se debe hacer con inteligencia. Entonces nos está diciendo no inteligentes, a los que tratamos de hablar sobre violencia, derechos humanos, hablar sobre cómo la economía afecta a los creadores, cómo la política cultural también nos afecta a todos, ¿no? Derechos, de diferencias de género, violencia de género. Eso es el trabajo que hemos venido haciendo desde más de una década. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Él no ha sabido transmitirnos qué es la cultura para él y nos cerró la posibilidad de dialogar con él acerca de qué entiende él por cultura. Eso evidencia que no hay un plan, no hay un plan de trabajo. En sus reuniones jamás yo he escuchado que diga qué es la cultura, ¿no? Entonces, el encuentro es para discutir eso, discutir qué es un medio público y cómo vamos a servir a nuestros televidentes. Además también esto del encuentro tiene mucho que ver con que este año estamos estrenando marco legal. Se supone que tenemos un marco jurídico. Todo lo que estamos apelando nosotros tiene que ver con esta ley que entró en funciones a partir de este año. Y la pregunta a propósito de los medios públicos tiene que ver con este marco jurídico. Por ahí vi a Carmen García Bermejo, perdóname Edgar, pero por ahí vi a Carmen que hace rato quería hacer una pregunta. Quería preguntar si dentro de sus demandas existe la demanda de nepotismo, porque de acuerdo a la ley de servidores públicos, él está beneficiando a familiares. Entonces quería saber si existe esa demanda. Mira, eso es parte del procedimiento administrativo que tendría que seguir la Secretaría de la Función Pública. Como decíamos, nosotros metimos la solicitud de procedimiento administrativo al módulo de Televisión Metropolitana, SADCB, nos respondió a través de un oficio muy rápidamente donde nos dice que ha iniciado el curso de la investigación. Nos dijeron que nombráramos, bueno, ya teníamos el representante y bueno, pues sencillamente estamos esperando a que eso avance. Si por supuesto ellos nos solicitan información, pues nosotros la proveeremos, si bien la información pues ya es de dominio público, habida cuenta que los números de contratos y los nombres de las personas ustedes los pueden encontrar en las zonas de e-gobierno. Entonces pues creo que eso le corresponde a la función pública y si es el caso, pues dar parte a la Procuraduría General de la República. Nosotros, si avanza el procedimiento administrativo a través de nuestro abogado, exigiremos específicamente que se dé parte al Ministerio Público de la Federación. Edgar. Iba en ese sentido. No me queda claro. ¿Estos contratos son los que se refieren a la empresa de Laura Barrera o en el caso de lo que publicó el economista en relación a los contratos que le otorgó a su yerno? Esos no vienen aquí, entiendo yo, ¿no? A ver, me dice Olin, es el código QRT, Olin. Ya, el código QR, sí. Y ahí está, es que no lo había visto. Ahí está, ahí lo escanean con sus teléfonos y ahí están todos los documentos. Lo que tú estás preguntando, Edgar, tiene que ver con dos contratos de los que nosotros tenemos los números y que están disponibles públicamente, que es la Viturbio S.A., que es la empresa de Laura Barrera, que provee al canal de producciones externas, y de Calypso, que es la empresa de Ari Camino, que es el yerno de el señor Raúl Cremú, donde hasta donde tenemos noticia ha participado también el hijo de Raúl Cremú, y
algo que es muy importante es que mientras el señor Raúl Cremú insiste en que esto se refiere a la anemia financiera en virtud del recorte, por otra parte sigue renovando los contratos, que son contratos que le imponen al canal un costo superior, más allá de cualquier tipo de valoración sobre calidad y demás. En todo caso, si la razón es financiera, pues cualquiera sabe que las producciones de casa son mucho más baratas, sobre todo si no son esas series de televisión o esos paquetes que se compran que todo el mundo pasa 10 años después, o sea, casi tendría que estar pasando Dactar y la isla de Gilligan, ¿no? Acá nos está dando Julio información a propósito de ello que ustedes van a poder ver y valorizar cuando lean los documentos. Dice: la empresa Calypso Media recibió contratos por adjudicación directa. El conflicto radica en que Ari Camino es socio de la empresa y también esposo de Camila Cremú, hijo del director de esta televisora. Entre 2013 y 2014, Calypso Media recibió 6.661.580 pesos por los contratos obtenidos. Estamos hablando hasta 2014, porque 2015 todavía no se dan los contratos a través de transparencia, pero todo está en transparencia. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo van a poner la solicitud de medidas precautorias, tomando en cuenta que el 80% de las atenciones a periodistas son funcionarios públicos? Mira, hoy terminaba uno de los plazos de nuestros procesos jurídicos y a partir de esto entramos en una nueva etapa en donde estamos ya trabajando en los siguientes pasos. También el motivo de la conferencia de prensa fue no solamente el despido repentino de 3 compañeros, sino estábamos esperando que terminaran estos tiempos y hacerlo todo conforme nos lo pide la ley. Por aquí, Sergio Raúl, Yesenia. Mira, pero es una pregunta, yo como televidente veo en la noticia que habrá Juan de relacionada con lo de Carmen Aristegui. Recuerdo haber visto que la que dio la cara en ese momento fue justamente Laura. Entonces, ¿por qué los demás están fuera y el otro no? Es una pregunta. ¿Sí? Y 2, las reformas educativas las ejercen los padres, los alumnos, los maestros, el pueblo en general. Entonces me pregunto qué hace un cuate o una persona ahí con un número de tiempo del noticiario. ¿Qué hace ahí? Para convencernos al público. ¿Quién lo pone? ¿Por qué? Son preguntas nada más. Y la última quizás sea una observación. Aquello de que la cultura de Guamansi no es la de actual, es una observación. Yo creo que los romanos mataban con espadas y hoy te matan con rayos láser. Pero ¿no será la violencia la misma? Es una pregunta. Gracias. Yo coincido con usted, quizás era por la edad, pero el origen de la violencia es la misma y no ha cambiado absolutamente nada. Aunque también en abono a Marcos Daniel Aguilar seguramente se refería al vértigo informativo, al vértigo de toda esta información que estamos viviendo actualmente y que la manera de difundir la cultura, de vivirla, de leerla, en fin, de gozarla, de expresarla, está cambiando y está cambiando todos los días. Pero los orígenes de la cultura siguen siendo lo mismo desde la Grecia antigua. La primera pregunta, ¿por qué si Laura Barrera dio la noticia Carmen Aristegui no está fuera? En cambio sí los que decidimos incluirla, por una simple y sencilla razón. Ella argumentó cuando le llamó el director general que solo seguía mis instrucciones y que ya no participa en las decisiones editoriales. Y esto lo digo también por la publicación que hizo en Facebook, donde decía que ya no había sido censurada a lo largo de los años que llevaba trabajando. Citó en principio a Enrique Strauss, después a Jorge Volpi, a Irma Pía González Luna y a Magdalena Costa. Por supuesto que ella nunca ha sido censurada, porque ella nunca tomó las decisiones editoriales en la dirección de noticias. El que tomaba las decisiones editoriales, y yo sí tuve que enfrentar muchísimas veces las críticas y las observaciones en la dirección general, fui yo. Y evidentemente yo no lo hago solo, yo no podría hacerlo solo. Parte del equipo editorial corista fuera son los que me acompañaron en todos estos años en todas y cada una de las decisiones.
Hay que rodearse de gente crítica, hay que rodearse de gente pensante y solo de esa manera puede salir adelante. Yo podría hablar de todos los colaboradores con los que he estado, pero insisto, me llevaría minutos y minutos, pero ahí están pues los programas de Canal 22. ¿Qué hace este personaje de la reforma educativa hablando en Noticias 22? Bueno, pues otra de las grandes contradicciones, él dice que el noticiario solo se debe referir, ¿quién? Raúl Cremú solo debe referirse a las bellas artes. Bueno, pues de acuerdo con esta persona, se llama Lupe, ¿no está por aquí? Bueno, este personaje, Omar Cepeda. Omar Cepeda, aquí está también en el boletín, se llama Omar Cepeda, viene de la Dirección General de Televisión Educativa y la idea es simple y sencillamente, él no es un especialista en el tema, él simple y sencillamente viene a hablar en favor de toda la reforma educativa que hay. ¿Quién lo puso? El director general de Canal 22, Raúl Cremú, de acuerdo con otro de sus muchos amigos, Gustavo Lomelín, de la Dirección General de Televisión Educativa. Hay un dato que les puede dar un indicio solo para complementar esta respuesta de Juan. Hay un programa del que no se habla nunca, que fue enlatado. Nosotros hacíamos la broma porque fue el primer programa censurado en realidad. Es un programa que hicimos para Global 22 sobre Ucrania. Y es ridículo porque ese programa no pasó al aire por la sencilla razón de que según Cremú, un intelectual le llamó más bien de presidencia le llamaron para decirle que un intelectual amenazaba con afectar al Canal 22 si se publicaba una entrevista con otro intelectual. Entonces, nosotros no podemos afirmar que eso sea cierto o no, pero lo que sí estamos seguros es que una cosa así de chabacana, pues solamente puede provenir de un periodista adosado al poder, que no tiene cartas credenciales, que inventa currículums y que ha llevado al Canal 22 a una situación de colapso de la institucionalidad y la legalidad. Ese es un ejemplo y ese programa ha sido doblemente censurado porque aparte de que entonces nos lo enlataron, ya nadie habla de él tristemente. Bueno, Raúl Cremú como director de Canal 22, Laura Barrera como conductora de noticias. ¿Cuál es el papel que está jugando ahorita el nuevo director de Noticias 22? Yo creo que tú no, Ale. Ale es la que está. Bueno, ustedes dos. Pues en realidad Rafael García Villegas no toma decisiones, siempre las consulta, siempre es déjame ver, tenemos con él juntas editoriales en las que todo le parece bien o pone palomita y demás, pero pues uno se siente como en la escuela, ¿sabes? Y de pronto, pues ya me vio, ¿no? Ya tiene que ir a decirle al señor Raúl Cremú, pues que sí estamos trabajando, que sí estamos ahí dentro, pero pues en realidad no hay un rumbo. Te puedo decir que todos nos sentimos como perdidos, como no sabemos, no hay línea editorial finalmente. Mira, lo que yo he visto, porque obviamente pues yo quedé fuera al otro día, a los pocos días de que llegó Rafael, pero lo que yo veo es que adentro la lógica institucional es que él es el bueno y Laura es la mala, es esa cosa del policía bueno y el malo, y en los hechos Rafael pues también ha mandado mensajes a los compañeros. Rafael fue el que le transmitió a Hueman la decisión de Raúl Cremú, sin decírselo tal cual, de que él salía de la conducción del noticiero, y eso es importante porque Rafael juega un papel oficioso, es decir, no oficial, no institucional como debe ser, sino oficioso, para hacer saber información que tendría que ser notificada por vías oficiales y registrada por escrito para los efectos legales que correspondan. Esto no se puede hacer así. La censura, aunque evidentemente está ligada, digamos, a estas formas de actuar de la propia televisión mexicana, de donde viene el Cremú, y de las prácticas dictatoriales o, digamos, absolutistas en el gobierno del Estado de México, el grupo mexiquense que está en poder actualmente en la federación. Yo quisiera también saber si tienen algo que ver o lo ligarían con el próximo apagón digital, y
¿qué esperan ustedes de los medios, digamos, electrónicos, en este contexto, ¿no? ¿Qué va a pasar con las radios y con las televisoras públicas o comunitarias? Creo que es algo más grande. Sí, yo creo que por supuesto, Sergio Raúl, lo dices muy bien, el gran tema, por lo menos con la televisión tradicional, aunque las discusiones en las que yo por lo menos he participado en torno al futuro de la televisión, ya se habla más de la televisión digital y sobre todo de las nuevas plataformas, ha quedado rezagada de alguna manera la discusión en torno al apagón analógico, porque el futuro que ya nos alcanzó está literalmente en las nuevas plataformas tecnológicas, ¿no? ¿Cómo va eso? Evidentemente hay una enorme manera en que se ha visto este tema en todas las televisoras públicas, por lo menos. Las televisiones privadas ya todas están digitalizadas. De las televisiones públicas, Canal 22 desde hace varios años está 100% digitalizada. Canal 11 está por concluir también el proceso de digitalización. La Dirección General de Televisión Educativa está caminando por ahí, en fin, en los estados ninguna, y ellas corren el riesgo de desaparecer completamente. Es un problema económico muy fuerte y de obsolescencia, como me acaba de comentar Marco Lara. Es un gran tema que seguramente incluiremos en este foro del presente y el futuro de la televisión pública, pero más que en el tema del apagón analógico son las nuevas plataformas, sin duda. Si el problema es presupuestal, según Cremú, ¿cómo les ha explicado que Huemantzin ya no puede estar a cuadro? Si sale más caro que él salga a cuadro, se le desajusta el presupuesto. ¿Es un tema presupuestal o evidentemente hay ahí un tema editorial y político? Mira, no es un tema presupuestal, te voy a decir por qué. Punto número 1, no me han subido el sueldo desde 2001. En una grabación que circuló cuando hubo una discusión, cuando se impuso al director que está encargado ahora de la dirección de noticias, que está en las redes, aseveraba el abogado mismo que hace los contratos y mismo que me intimidó a través de Twitter, que a nadie se le había subido el sueldo desde entonces. Es una mentira. Sí, hay una persona a la que sí se le subió el sueldo y que gana bien y que no hace lo que hacemos muchos. Entonces, yo soy conductor, soy reportero e investigador. Uno de los argumentos por los cuales yo no voy a conducir es porque en mi contrato dice que soy reportero sustituto. Entonces, por eso ya no, que me concentre nada más en reportajes, ¿no? No tengo nada en contra de Omar, que forma parte de la barra informativa del noticiario México al Día. Pero si el pretexto es falta de presupuesto, ¿por qué se contrata a alguien? ¿No? Punto 2. Sí hay un recorte presupuestal, es cierto. Pero según la junta del 20 de agosto pasado, de directores de Canal 22, los recortes son en 2016, no este año. Entonces no hay forma de justificar que por presupuesto la salida hasta ahora de 20 personas de la dirección de noticias. Punto 3, sí hay problemas con el presupuesto, pero parece que el CONACYT está buscando que no sea tan grave el recorte como hasta ahora lo ha sido. Todas las áreas tienen recorte, pero sí se está buscando que no sea tan impactante. La pregunta es ¿por qué? Porque no es de hoy. Si ustedes recuerdan la forma en la que ha hablado sobre el presupuesto el director de Canal 22, Raúl Cremú, es prácticamente desde que entró, desde que tomó el cargo. Que no podemos hacer una buena televisión porque somos pequeñitas, somos pobrecitas, así lo ha dicho. Digo, bueno, yo estuve con José María Pérez Gay, ahí sí no había dinero. No había nada de dinero. Y ganamos el premio Camerá que otorga la UNESCO. Y un programa que hice con Guadalupe Alonso, que ahora es productora en TV UNAM, fue comprado por la BBC. Aquí, en esta administración, no pueden vender, aunque el problema de la gente nueva es que cree que cuando ellos llegaron todo es nuevo y a partir de ahí todo cuenta y no tienen visión de hacia atrás, ¿no? Entonces, en Canal 22 hemos tenido problemas, tuvimos los Juegos Olímpicos en exclusiva en Vancouver y no pudieron venderlos. Tuvimos los Juegos de Sochi y pues, pudieron haberlos vendido mucho mejor, ¿no? Hay un problema, sí es económico, pero si pensamos que
por falta de dinero vamos a ser pobres o tontos o mal hechos, es una forma de justificar a la pobreza y es una forma de justificar que alguien te ataque con una pistola porque no tiene dinero. No es cierto. Hay formas de trabajar y seamos honestos, en la cultura nunca ha habido grandes presupuestos, al menos en este país. Entonces, me parece, no sé, una forma muy fácil de querer comunicarse con el resto del mundo. Acá hay algunos compañeros que forman parte de diferentes áreas culturales, de cine, hay personas de cine, hay personas de teatro, por ahí estaba Lucía, documentalista, hay personas aquí que, Gustavo, artista plástico, Edgar, ustedes saben que nunca ha habido grandes presupuestos para el dinero, para la cultura. Trabajamos con las ideas y no quiero pecar de vanidad, pero gran parte de todas las personas que hasta ahora han salido del Departamento de Noticias han sido quienes han generado un 90% de los contenidos de esta dirección en los últimos 15 años. Una pregunta para Román. Precisamente de esta manera en que se te aleja de la conducción, tengo entendido, tú habías hecho una investigación encomendada por el canal, viajas a Colombia. ¿Y cómo es este regreso? ¿Nos podrías describir un poco este proceso? Yo soy muy mal pensado y creo que las cosas siempre están orquestadas. Entonces, me hace sentir que se te aleja un poco de la pantalla, hay un enfriamiento, y tú de inmediato regresas a cuadro o no. ¿Cómo surge esto? ¿Quién te encomienda esta investigación? ¿Con qué objetivo? Y al final de cuentas, regresaría a esto. En realidad, ¿cómo podemos darle una lectura a esta situación para que de una semana a otra ya no estés conduciendo? Eso que preguntas, modus operandi, digo. Un día llego a Canal 22 y me dice director interino, Raúl quiere que se haga un programa sobre el narcotráfico. Y digo, wow, ¿no? Sí, digo, va, ¿no? ¿Te lo echas? Digo, va, sí, me lo echo. ¿Por qué? Porque creo que desde la perspectiva cultural podemos llegar a cualquier tema y lo hemos hecho. Hay formas de hablar del narcotráfico como no puede decírtelo Televisa o como no puede decírtelo cualquier otro canal y nosotros sí podemos decirlo. Sí, que quieren que te vayas hoy, mañana a Colombia. Dije, oye, no, bueno, necesito hacer una agenda, sé que no tenemos dinero y no me voy a ir a desperdiciar dinero a hacer llamadas desde allá. Déjame ver qué puedo hacer un lunes. Que te vayas el miércoles, no. Al martes, que te vayas el viernes, no, me voy el lunes. Déjame hacer una agenda. Hice una agenda express. En una semana hice la agenda, nos fuimos 2 personas, Óscar Helguera y yo, a hacer este trabajo durante 10 días más un día de viajes. Durante ese día me sustituyó en la conducción Rafael García Villegas. Al regresar, la noticia que tengo es, por órdenes del director, hasta que termines el guión de Colombia, vas a regresar a cuadro porque no quiere que te distraigas. Digo, ok. Tardé 15 días en hacer el guión. Durante esos 15 días, nunca me lo dijeron, obvio, pero cuando llego al trabajo, me dicen, no, es que te tardaste mucho, andan diciendo que ya ni la muelas, 15 días para hacer un guión, ¿cómo es posible? Digo, a ver, fue una semana de contactos para hacer un trabajo de 10 días en otro país, en un tema que me lo dieron así hoy para mañana, regresar y entregar un guión, dos programas de 40 minutos, 5 notas para Noticias 22 y 2 que no he terminado, que son para el Festival Cervantino de las compañías que vienen en octubre. Esa es parte de la violencia a la que me refiero. Llegar y de repente, no, pues es que dicen que ya ni chingas, ¿no? Porque 2 meses en hacer un guión te tardas, te pasas, ¿no? Digo, bueno, a ver, quiero ver quién lo hace, ¿no? Ninguna de estas personas han hecho estos trabajos. ¿Por qué? Porque quienes generamos los contenidos somos quienes estamos, los rijosos, ¿no? Los morenitos, como dice Garfias cuando entrevista a Cremú, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que sí es plan con maña. Termino el guión, lo entrego, me dice, no, pues es que ya no quiere que estés, ya no quiere que salgas, y pues así las cosas. Entregué ese guión y bueno, son ya 12 días, no, menos, que sigo esperando que sea revisado, autorizado para que se termine. Y seguramente, como dice Juan,
o como dice Marco, seguramente va a ser un programa que está mal. Y bueno, modestia aparte, tengo 30 años trabajando en televisión pública cultural, 20 en Canal 22, haciendo programas especiales desde 1996 y he trabajado en 13 países de 3 continentes. Es muy soberbio, lo sé, pero es una forma de decir, oye, no soy un principiante y si me tardo es por algo, no estoy haciendo marranadas. Y cuando estamos buscando televisión pública, son cosas que hicimos muy baratas. Nadie, ningún canal te va a hacer un trabajo con esas condiciones. Ese es otro tema, pero sí, quiero recalcar que así es como trabajamos en Canal 22. Bien, pues antes de que nos echen de aquí también, una pregunta más, sí, por favor. Con respecto a esta situación, ¿ha habido algún acercamiento por parte de la institución hacia ustedes? Acaba de leer. Leí un correo hace un momento que nos llegó hoy, después de la entrevista con el secretario de Educación Pública que dio la radio. El secretario del CONACULTA nos envió un correo que lo repito, el presidente del CONACULTA. Dice, he seguido la situación en el mismo espíritu desde que todos juntos creamos el Canal 22. Mantenemos desde CONACULTA nuestra posición de respeto al canal y a quienes ahí laboran comprometidamente. El canal debe continuar como el canal cultural sin moverse un ápice de su vocación original, cultural y los valores que esto conlleva. Y están muy interesados en que junto con la Secretaría de Educación Pública se resuelva de la mejor manera este conflicto en Canal 22. Repite en CONACULTA, ¿en su anterior gestión tuvieron algún conflicto? No, es Tovario de Teresa y... no, pero lo cierto es que hasta ahora el CONACULTA ha sido omiso en los hechos, es decir, recibió la carta, no la respondió, está enterado, ha sido público esto y no ha respondido. Esta es la primera respuesta que tenemos y esperemos que esta respuesta lleve a algo positivo para que se restablezca la legalidad en Canal 22. Bien. Ya una última pregunta, Marco. ¿Qué sensación les deja haber vivido toda esta situación y la respuesta del televidente, de la comunidad artística, de la comunidad intelectual en México? ¿Cuál es su percepción de eso? Y de la prensa, también señalaría de la prensa. Sí, Edgar, gracias. Ha sido muy positiva. Cuando lanzamos la primera carta y lo subimos en las redes sociales, los intelectuales empezaron a sumar. Jorge Fernández fue el primero que subió una carta de apoyo al ver la carta con las firmas de los compañeros. Esa carta tuvo la respuesta en su mayor parte artistas, intelectuales, escritores, etcétera. Más, casi llegamos a las 900 firmas de la comunidad artística. En la petición que abre Marco Lara con Fabricio Mejía Madrid en change.org para solicitar que haya una investigación y que se visualizara este caso, ya superamos las 2,000 firmas. ¿No? Entonces, si juntamos, son casi, y en change.org también está el auditorio, está la comunidad artística e intelectual. O sea, tenemos 3,000 firmas, en su mayor parte de creadores, que están siguiendo esto. La conferencia de prensa de hoy ha sido también compartida en nuestras redes por escritores, por artistas, etcétera, que están muy de cerca y que han seguido, aparte de los que están aquí, y de los medios de comunicación también, ¿no? Hay una percepción, sin embargo, hay mucha gente que no está enterada, y hay mucha gente que ve el canal y no sabe de esto, ¿no? Porque tal vez no está, no lee los periódicos o no tiene redes sociales. Entonces, claro, falta un poco más de fuerza para poder transmitirle al público para el cual trabajamos cuál es la realidad de nuestro medio de servicio público y sobre todo para poder interactuar con ellos y ver en qué forma podemos dialogar esto para mejorar las condiciones en las que hacemos este periodismo cultural,
¿no? Y hacemos las producciones en general en el Canal 22. Yo creo que si ustedes supieran las condiciones precarias en las que trabajamos, no, o sea, la gente no cree que somos capaces de hacer eso con casi nada, y en serio se los digo, es casi nada. Entonces, ya en tono particular, por supuesto, quedarnos, aunque sea con ese salario, aunque sea poco, pues entonces sí es de miedo, ¿no? Pero, sin embargo, reitero que sí hay apoyo, por supuesto, hay que refrendarlo, por eso es esta conferencia de prensa, y sobre todo pues para integrar a la audiencia, al teleauditorio, para discutir estos temas, ¿no? Que en realidad es general, no es para favorecer a todos. Yo solo le recomiendo que vean la columna de Guadalupe Loaesa, del 22, el día del aniversario. Es una columna que denota la capacidad de cooptación que puede tener alguien que tiene poder, y me parece un buen ejemplo de la manera en la que una sociedad se puede polarizar. No creo que Guadalupe Loaesa sea alguien que se caracterice por su lucidez, pero en todo caso, mientras había un conflicto severo, ella estaba viendo un canal luminoso, estaba viendo un canal floreciente y estaba viviendo ella la mejor, el mejor momento, la gran era de Canal 22, lo que significa que no ve Canal 22. Le agradecemos su presencia. Un último dato. Nuestra enviada especial en Europa, Francina Isla, que no es nuestra corresponsal, tampoco se le renovó el contrato, le acaban de notificar el día de hoy. Ella también firmó la segunda carta, no había razones, su trabajo es extraordinario, la mayor parte de las notas desde Europa eran enviadas por ella, no se le renovó el contrato. Y quiero también decirles que en esta escalada corren peligro los empleos de Olin Buendía, que está aquí atrás, Perla Velázquez y Lisbeth Mercado, editor y reporteras de la agencia de noticias, ¿no? Esta escalada de despidos va dirigida, ellos son el siguiente objetivo. Julio López, que también anda por aquí. Y hay un dato último que quiero mencionar. Si salen si son despedidos Alejandra Flores e Irma Gallo y Huemansi no puede reportear, o sea, no es imposible que el noticiero salga, solamente quedan 2 reporteros más. Tienen que contratar forzosamente a reporteros, o sea, es contradictorio, no es presupuestal, porque tienen que contratar nuevos reporteros, el noticiero no sale con 2 reporteros. Y si se va a la agencia, entonces ahí hay otro hueco, tienen que contratar personal que mantenga la página web donde está la agencia, o sea, no es presupuestal. Entonces, o sea, se tiene que contratar, aunque les paguen menos, se tiene que contratar. Entonces, ese no es un argumento que sea verosímil. Esto. Dirección de Facebook, Twitter, blog, todo está bien. Canal digital alternativo. Canal 22 sin censura. Todo. El blog no. Todo es vía Facebook y Twitter. Marco, próximo. Próxima acción, bueno, tenemos una reunión con el abogado. ¿Cuándo? Tenemos una reunión con el abogado, ya los compañeros están en contacto con un abogado y lo que vamos a ver es que se materialice este mensaje, que se exprese este mensaje de Rafael Taboada y Teresa, y por supuesto vamos a dar continuidad al trámite por responsabilidad administrativa y los vamos a mantener informados, por supuesto. Gracias por estar aquí. Que en Canal 22 sin censura ya está el dossier, ya pueden disponer de él, en Twitter. Gracias. Y bueno, también la siguiente acción va a depender si hoy nos dejan entrar a las instalaciones de Canal 22.
Bueno, las mesas van a ser, tenemos contemplado que sea en octubre, pero les daremos mayor información según se vaya generando los invitados y todo esto.